Bienvenidos queridos amigos a Misterio 4, soy O'Connor y en este vídeo vamos a hablar de cómo saber cuándo nos dicen la verdad y sobre todo cuándo nos mienten. En definitiva, el aprender cómo nos comunicamos, de qué manera se comunican las personas con nosotros, cómo actúan, sus gestos, sus actos, qué nos dicen, qué información nos dan, cómo nos hablan. Absolutamente todo lo que una persona nos dice de una manera voluntaria con sus actos, es decir, con sus actos hacia las personas, con sus palabras hacia las personas, pero también de manera involuntaria, tanto con las palabras sin darse cuenta y también de manera en los gestos físicos a la hora de expresarse, tanto si está de pie, está en una comida, en definitiva en la entonación de la voz. En todo eso estamos encontrando una gran información para saber si dice la verdad, si miente y qué tipo de persona es con la que estamos al final tratando, conociendo, y en definitiva nos da una información de saber cómo es esa persona en términos generales, si es una persona a la cual nos podemos fiar, si es una persona a la cual podemos depositar nuestra confianza, si es una persona con la que podemos hacer un negocio, si es una persona la cual nos va a criticar, si es una persona que además nos puede perjudicar en un futuro, ¿no? Pues aunque no lo creamos, todo ese tipo de cosas al final tratan de la verdad o de la mentira, es decir, de darnos cuenta si nos dicen la verdad o la mentira. Mucha gente quiere saber si les mienten o no, pero como os digo, no solo está en que nos mientan o no, sino que ese camino de saber si nos están diciendo la verdad o no, nos va a llevar al conocimiento de saber mucho más de las personas que nos rodean de una manera mucho más fácil y mucho más rápida, y como os he contado, saber de esas personas mucho más sobre su vida, mucho más, mejor dicho, sobre cómo son realmente, qué es lo que nos interesa, ¿no? Puesto que las personas tratan de protegerse y quizás muchas veces no se relacionan de manera correcta porque tienen miedo de que les hagan daño, o porque por desconocimiento o simplemente porque no quieren gastar energías en conocer nuevas personas, tanto amistades, amigos, o en términos generales se cierran puertas no solo al resto sino a ellos mismos. Y deciros que efectivamente pues el irnos fijando en esos detalles nos va a ir ampliando nuestro conocimiento y la manera y el modo de cómo descubrir a este tipo de personas. Así que os voy a explicar un poquito. Vamos a hablar un poco en general de esto. Como os he ido explicando, para mí, siempre lo he dicho en más vídeos, para mí la verdad y la mentira, en este caso es la verdad. Para mí la verdad es lo más importante, para mí es súper importante, y para mí no tiene sentido decir la mentira. Una gran inmensa, diría la totalidad de la población, o mejor dicho la inmensa mayoría, porque tampoco todos son más mentirosos, tirando a mentirosos, pero la gran mayoría de la gente que os encontráis todos los días en la calle, pues son personas que mienten, son personas que van a hablar mal de vosotros, son personas que van a decir quizá muchas cosas despectivas de vosotros o de cualquier persona, y pues como bien sabéis van a tratar un poco de colocarse ellos en una mejor situación, en una mejor posición, aunque sea mediante la palabra, ¿no? Aunque sea ridiculizando o de la manera que sea. Es verdad que no es toda la población, pero gran parte de la población sí que es verdad, o bastantes personas hay que son, sí es verdad que son muy mentirosas, y ya esa cifra va disminuyendo hasta personas que llegan a ser tan mentirosas que sí que es verdad. Pero esto no solo le pasa a esos grandes mentirosos, sino a mucha gente que llegan a decir tantas mentiras que ya mienten en cosas pequeñas y en mucho tipo de cosas que al final ellos no están siendo conscientes de hasta qué punto están siendo mentirosos, ¿no? Como hay gente realmente enferma que en el sentido de que mienten tanto, se inventan, elaboran tantas mentiras, tienen una fantasía y una serie de conceptos que ya rozan unos límites, pero en términos generales pues la mentira es algo muy común en la sociedad. Ya nos mientan de manera más de manera más clara o menos clara, o ya nos mientan sobre algo más importante o menos importante, pero al final todo el mundo miente. Y sí que es verdad que a veces yo considero que, evidentemente, como os he dicho, para mí la verdad es lo más importante, tanto para mí
como lo que a mí me puede ofrecer otras personas, es decir, me gusta rodearme de gente, de personas que hablen con la verdad, que digan la verdad, que sientan la verdad y que sobre todo digan la verdad en el concepto de que son también, en ese sentido, pues sinceros, ¿no? Lo que piensan, como son y que dejan las cosas claras, ¿no? Y que deciros, pues efectivamente, ¿no? Está claro que decir una mentira piadosa es una mentira que simplemente lo que estás es salvaguardando tu intimidad, es decir, no darle una información a una persona porque sea indiscreta, a lo mejor te pregunte algo que no viene al caso o que quizá quiere saber algo sobre ti que tú no quieres contar porque es tu intimidad, es algo personal, intransferible y decides no contarlo. Eso es evidente que considero que es una mentira piadosa, es una mentira que no tiene una importancia real, pero sí que es verdad que a lo largo del día mucha gente pues eso dice muchas mentiras de muchos conceptos sobre muchas cosas, tanto en el trabajo de compañeros, amigos, familiares, como os he dicho, para colocarse ellos en un mejor lugar. Deciros que para detectar este tipo de mentiras realmente es bajo una experiencia y bajo deciros o la propia es decir, irlo estudiando de una manera poco a poco, una manera en la cual vais a ir acentuando y vais a ir cada vez captando más cosas. Hay personas que mienten mucho más fácil, hay personas que gesticulan menos, pero a donde quiero llegar, todo el mundo al final de un modo o de otro se percibe la mentira y la podemos percibir, como os he dicho, de muchas maneras. Una de ellas es espiritualmente, es decir, saber que de la manera que nos cuenta la persona, en nuestra intuición nos está haciendo llegar que esa persona no está diciendo la verdad, es decir, que nos está contando algo que no está diciendo la verdad. Luego hay muchos detalles, por ejemplo, cuando está hablando, la manera en la que habla las palabras, cómo acorta algunas palabras, otras las alarga, cómo se detiene y hace espacios de tiempo, si dice algunas palabras de pronto en las que le cambia la voz, la agudiza, no lo dice con la misma entonación, es decir, está hablando con una entonación fuerte, le preguntamos algo claramente y contundente y nos contesta con una voz fina, pequeña, sin fuerza, sin tal, que podría ser lo contrario también, pero también, ¿no? Pues son detalles, me refiero, la voz le cambia, ¿no? En ese momento, ¿no? Esas personas que en ese momento, pues ya no lo dicen con la misma confianza, con la misma naturalidad, mejor dicho, que ha estado hablando esa conversación. Luego también es evidente que cuando miramos a un lado y a otro, nuestro cerebro trabaja en el sentido de que cuando miramos hacia un lado estamos pensando en la parte de la memoria, de los recuerdos, de la imaginación y otra parte racional en la cual pensamos lo que ha sucedido, cómo han sido las cosas, la razón, lo que creemos de manera firme, es decir, la parte más seria, ¿no? La parte más sincera nuestra, ¿no? Pero al final también hay mucha gente que dice, no, es que si miran primero a un lado y tal, es verdad que gesticulan, las personas que mienten gesticulan muy rápidamente, ¿no? Sus ojos y demás que dan esa pista de saber si dicen la verdad o mienten, pero también es verdad que constantemente en una frase una persona puede estar tratando de recordar algo para luego decirte una verdad en consecutiva, puesto que tú le estás preguntando por un recuerdo que él tiene que tratar de recordar porque no se acuerda bien, se tiene que ir a una fecha, a un momento, a un día y luego él te va a contestar sobre ese día si lo que hizo o lo que no hizo fue cierto o no, o si realmente todo el tiempo esa frase, todo el tiempo que has estado hablando, le has preguntado sobre algo con respecto a uno mismo, pues saber si durante todo el tiempo que ha estado hablando, pues si realmente todo el rato, pues al final ha estado en esa parte, ¿no? Imaginativa y en esa parte de mentira, ¿no? Deciros que los mentirosos, las personas que mienten, hacen siempre gestos, es decir, si están sentados, fijaros en los presentadores de televisión, cuando halagan a alguien que tienen delante o quieren decir algo bueno para quedar bien delante de todo el mundo, normalmente van a gesticular siempre en ese último momento, en ese momento, ¿no? Se van a mover para atrás, van a girar la silla,
espalda. Las personas cuando están de pie vais a fijaros que cambien el peso de un lado a otro. En cuanto estáis hablando con ellos y le preguntáis por cualquier tema o le insistís en algo acerca de lo que estáis hablando, vais a notar que a lo mejor quizá cambian el peso de una pierna a otra, se mueven en términos generales, levantan un brazo y bajan el otro, siempre también suelen hacer algún gesticular, algún gesto con la cara, también cuando justo en esa pregunta, ¿no? Pues esa persona quiere responder. También no se evaden, no mirándonos a la cara, intentan mirar en otra dirección, hacia su derecha, intentan girarse, ladearse. Luego también deciros que una persona con la que estáis hablando y se gira, pues está tratando de evitaros por completo, no está conforme, o sea, no está a gusto con vosotros. Es que son muchas cosas que me encantaría contar, que dan muchos detalles de las personas, ya no solo si dicen la verdad o no, sino en general si les caemos bien, si son buenas personas, su actitud, su apariencia, si las personas, inclusive para mí es algo muy limpio, muy importante, si van limpias, si no huelen a olores fuertes, o sea, una persona que se cuida, una persona que tiene igual las manos limpias, es una persona que por ejemplo lleva las manos limpias, lleva las uñas bien cortadas, bien limpias, es una persona aseada, es una persona que se cuida y trata de cuidar pues el resto también de aspectos, ¿no? Y claro, pues todas esas personas que se cuidan físicamente, que la vemos que son limpias, aseadas, que cuidan los pequeños detalles, que llevan unas uñas cortas, limpias, bien cortadas, tanto hombres como mujeres, todo eso denota esa parte por lo menos a nivel de personal, ¿no? De ser cuidadoso hasta cierto punto, ¿no? Y guardar una imagen, algo que también es importante. Y que deciros también, por supuesto, de personas, también algo muy importante que podéis ver en las personas es que cuando os relacionéis con cualquier persona, si escucháis que critica mucho a alguien, que en definitiva se queja, que os cuenta sobre cosas que ha hecho a otras personas, es decir, cualquier persona que ya os esté contando una mentira o cualquier pista que os pueda dar de algo que ha hecho ya en un pasado a otras personas y que vosotros veis pues que no es muy ético, que no es muy de ser buena persona y que en definitiva pues esa persona por el motivo que sea te está dando ya pistas de que ha mentido, de que hace esto, de que hace lo otro, de que cómo se ha comportado con otras personas, en general ese tipo de pistas nos va a hacer de que darnos cuenta, mejor dicho, es importante de que os deis cuenta de que ese tipo de personas es alguien que os lo va a hacer a vosotros o ya os está contando algo acerca de otra persona, está intentando tergiversarlo, intenta hacer que otras personas se lleven mal, intenta hacer cualquier cosa que os cuente, que en definitiva que al final traigan malas energías, que traigan malas sensaciones, que traigan en general problemas. Son personas que eso es lo mismo que os van a traducir, os van a suceder con ellas cuando vosotros tengáis y mantenéis una relación luego con estas personas, ¿no? Esas cosas que os están contando, además normalmente muchos mentirosos os dicen que ellos no son mentirosos, que al revés, que quieren la verdad, sin embargo luego muchos a veces, muchas veces efectivamente suelen decir lo contrario, y los mentirosos juegan con eso, con esconderse en la sociedad, es decir, nos aparece una buena persona que dice la verdad, que es buena persona, que es sincera y demás, y la gente encima no les cree, y luego vienen los mentirosos que mienten constantemente, que se inventan todo, que hablan a las personas para que se crean que son lo mejor, les hacen la pelota y etcétera, etcétera, y sin embargo esas personas sí que son mentirosas y encima la gente les cree y se rodean de ese tipo de personas, cuando luego otras personas totalmente sinceras y buenas personas no las estamos escuchando y no estamos teniendo esa amistad que sí que es verdadera, que sí que es pura, que sí que es auténtica y que sí que va a responder. Y sin embargo, como os digo,
pues esas personas que ya os demuestran con actos, con cosas que veis al estar a su lado y demás, que puedan hacer a otras personas, no dudéis que os lo harán a vosotros de algún modo o de otro, acabarán haciéndolo antes o después. Por lo tanto, es una buena manera de elegir las amistades, las personas que nos rodean para un futuro. Deciros que bueno, que sí, que en el tema de la mentira además es luego la experiencia, ¿no? Pese que vaya, si queréis fijaros, el simple hecho de que incluso sin información os fijéis en una persona analizándola, inclusive, aunque no lo creáis, hasta una persona andando por la calle, si llegáramos a captar hasta el más mínimo gesto de la manera que mira, observa, cómo se mueve, es una persona que ya da información de cómo incluso puede ser. Pero bueno, yéndonos a lo que estamos hablando, efectivamente, cuando estés con una persona que es mentirosa, hay algunos que mienten mejor que otros, o que mienten más rápido, mejor dicho, hablan mucho más rápido, por lo tanto no, como que parece que todo no tienen que pensar mucho, pero realmente se les pilla, ¿no? Además, también es curioso cuando un mentiroso se le hace la misma pregunta, volverle a hacer la misma pregunta otra vez, ¿no? Hacerle la pregunta varias veces, lo mismo, para ver qué contesta, si cambia, si embellece lo que dice, es decir, vais a sentir si el contexto no es el mismo al final, ahí es porque, evidentemente, mejor dicho, el contexto y las formas es una totalidad. Es que una mentira muchas veces, hasta por teléfono que no estamos viendo a la persona, si nos fijamos en los parones de la voz, en que agudiza la voz, en que no habla con esa claridad, en que a lo mejor incluso se enfada, cosa que también denota seguramente que esté mintiendo, cuando, dependiendo el caso, es viendo la conversación y sabiendo si estamos insistiendo demasiado o simplemente que por hablar de algo y él, la otra persona, no quiere decir la verdad. Pues es decir, hay que observar muy finamente, porque todo lo que se está diciendo yo son detalles que son reales, pero es verdad que también hay que saberlos poner en el contexto, es decir, en cada situación no es la misma. Decimos a un amigo, oye, y el otro día al final no te vi, no quedamos, no nos vimos, nos fuimos al cine, ¿qué hiciste? Ah, no, estuve en casa de un amigo, y le volvemos a preguntar lo mismo, o a los 5 minutos. Es lo que os digo, si observamos cómo actúa, qué gestos hace, cómo nos habla, cómo elabora esa contestación, en vez de decir una contestación igual de corta que la anterior, fuimos al cine y vimos esta película, pues efectivamente, dependiendo cómo va cambiando esos detalles, nos está dando un montón de pistas de que evidentemente la verdad no nos la está contando, o por lo menos gran parte no es verdad. Entonces, es lo que os digo, no son solo los gestos, no son solo los actos, incluso el que se puedan poner un poco rojos, en que les empiece el pulso a subir, se ponen un poquito más nerviosos, quizá una persona que en una situación está hablando relajada, en la que se encuentra bien y a gusto, de pronto se pone un poquito nervioso, incluso aquí en el cuello se puede llegar a ver, inclusive en algún caso, como hasta las pulsaciones, si nos fijamos muy levemente. Y es decir, pero al final, como os digo, todos esos gestos no sirven de nada si no los sabemos analizar en el contexto del lugar, del momento y del acto, y de cómo se pregunta y de cómo contesta esa persona y hacia dónde mira, qué hace, cómo se mueve y cómo nos contesta. Es decir, hay que fijarse muy bien. Entonces, por lo tanto, todo lo que os he dicho os sirve, pero que tengáis en cuenta que si os encontráis gente en la calle, todas las personas que vayáis a conocer en vuestra vida y que ya están diciéndoos en confianza cosas que han hecho a otras personas, recordad, tanto que sea bueno como malo, es muy probable, mejor dicho, es al 100% de probabilidades que tengáis de que sigan actuando de esa misma manera y evidentemente lo hagan con vosotros. Y como os he dicho, todos esos pequeños gestos que hacemos, que como os digo, una persona cuando habla involuntariamente va a hacer algún gesto, es la evidencia, es el conjunto lo que nos va a hacer entender si esa persona miente o no. El moverse, como os he dicho, depende si están de pie o detrás, si se están hacia atrás o hacia adelante, si nos muestran las manos, si las cierran, si se cogen una mano con la otra, que demuestra como que está inseguro, no quiere hablar, está con presión, si presiona los labios.
todo eso demuestra muchas cosas de inseguridad, de nerviosismo, de querer salir de esa situación, o a lo mejor todo lo contrario, una persona que quiere estar atenta, que quiere estar incorporada, que quiere estar cerca, que nos quiere escuchar, que nos pregunta, que quiere entender lo que decimos. Es decir, son cosas muy diferentes, pero como os he dicho, ya no solo se trata de mentir o de decir la verdad, sino que todo eso nos va a llevar a conocer mucho mejor a la otra persona, a saber cómo es, a saber de qué temas le podemos hablar, inclusive, esto es muy curioso, ahora que se me ha venido a la cabeza, inclusive cosas de las que podemos aprender de las personas, es decir, conocer a una persona de una manera mucho más rápida y de darnos cuenta que esa persona, como está especializada en X cosas o como entiende de algunas cosas, aunque no lo creamos, en una conversación en la que no hablamos de esos temas, llegamos a darnos cuenta de que esa persona, pues, también nos puede enseñar ciertas cosas, sea buena, mejor o peor persona, y al final en esa relación personal que vamos a tener con esa persona o con las personas que nos juntemos o que puntualmente podamos ver, pues que nos puedan enseñar ciertas cosas que nos vayan a servir a nosotros, que eso no hay que olvidarlo, pero es algo muy importante en nuestras vidas para que podamos desarrollarnos y que pues evidentemente podamos aprender absolutamente todo, que es algo muy importante y que además es algo muy importante para saber y sentir la verdad o la mentira que nos cuentan. Aprender de absolutamente todo. Por eso también os digo efectivamente esto, que no se olvide, que hay que escuchar absolutamente a todo el mundo. Aunque veamos una persona que es que pensemos que tiene muy poca cultura, que aunque no supiera leer, que veamos que de verdad creemos que estamos muy por encima, que tenemos mucha más cultura, que podemos ser más inteligentes, jamás penséis así, o sea, ni sintáis esto de esta manera, porque no es así. Tenemos que tratar de aprender de todo el mundo y de hecho, con esa actitud de querer aprender de todo el mundo, es cuando todos vosotros vais a daros cuenta, vais a ir profundizando en esos detalles y vais a ir a coger a esas personas en esas conversaciones que van a ser ya más importantes, o una entrevista de trabajo o cualquier cosa, una entrevista de una posición, y es cuando vosotros os vais a ir dando cuenta, vais a ir haciendo una experiencia de toda esa gente, tanto la gente que creéis que os pueden aportar más como la gente que os pueden aportar menos, vais a ir aprendiendo muchas cosas de esas personas, de pequeñitas cosas, de gestos, de cómo actúan, de información que os dan, de las que ellos sí conocen, y por lo tanto, aunque penséis que no se aprende, al revés, de la vida es de lo que más se aprende, y es lo que os estoy contando, por donde vosotros mejor vais a ir aprendiendo cómo realmente la gente dice o no dice la verdad, y además tener una capacidad de información mayor y una capacidad de respuesta también mayor ante cualquier cosa, porque escuchar es como hablar, es lo mismo. Y como bien el otro día se me vino a la mente esa frase, que muchas veces se me vienen frases, pero ¿no? Una frase que dice que si preguntas como un ignorante, hablarás como un sabio, ¿no? Es decir, si preguntas, además que no son preguntas de ignorantes, son preguntas de detalle, que es diferente. A mí me encanta hacer ese tipo de preguntas porque parece que estamos preguntando lo mismo, pero no, estamos preguntando por detalles, que es lo que nos va a dar la resolución. De hecho, en las matemáticas, los números más enteros o los números más grandes vamos a pensar que suelen tener la mayor importancia, pero realmente si no contáramos las décimas o decimales, si no contáramos las pequeñas fracciones de las matemáticas, nunca tendríamos un número exacto. El conjunto de fracciones suman nuevos números, ¿no? O el conjunto de esas fracciones va a dar una pequeña fracción final. Entonces, las cosas hay que saberlas precisas. Por lo tanto, si en una conversación una persona nos habla de algo, nos contesta de un tema en concreto que nosotros queremos saber la verdad y no nos fijamos en esas fracciones, en esas cosas muy pequeñitas, no vamos a saber realmente si nos está diciendo la verdad o mentira. Y qué deciros, por supuesto, de fiarnos de nuestra intuición y de darnos cuenta de si esa persona realmente al final, de manera intuitiva, como cuando una persona nos va a caer mejor o peor, nos está diciendo, por lo tanto, esa persona la verdad, ¿no? La intuición va a jugar un papel increíble a la hora de percibir todo eso, y luego la mente también a la hora de ratificar, a la hora de comprobar y a la hora de cerciorarnos, ¿no? Mucho más en el conjunto total, ¿no? Pero es curioso que si vamos a trabajar mucho la intuición, aunque no lo creáis, vais a daros cuenta de manera muy clara
quienes de una manera y quienes de otra, con facilidad y con mucha rapidez, ¿no? Inclusive muchas veces sin ni siquiera inclusive a llegar a hablar con las personas. Pero bueno, para eso la verdad que es experiencia, es querer, es prestar atención y como os digo, la vida es observar. Observando la naturaleza es como la gente ha persistido a lo largo de los años, observando la vida, el pasado, la historia y su propia vivencia y es lo que nos va a hacer saber la verdad, la mentira y por supuesto evolucionar en la vida. Así que la verdad que no me quiero extender mucho más con este tema porque es un tema muy largo en el que se pueden dar muchos detalles, se pueden contar muchas cosas y como os he dicho, hay cualquier gesto, hay muchos gestos y muchas pequeñas cositas que nos delatan tanto para bien o para mal o para fijarnos en al final qué es lo que nos quieren transmitir o contestar o decir en ese momento. Así que queridos amigos, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias a todos, darle a me gusta, suscribiros a mi canal de Misterio 4, a este canal, suscribiros también a mi otro canal de Un Sentido Spain, así que suscribiros a los canales, los tenéis ahí, os podéis suscribir y nada queridos amigos, muchas gracias y queridos amigos, nos vemos en el próximo vídeo.